Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Estamos de vuelta en Debate Capital, este programa que ahora estamos lanzando en redes sociales. Y bueno, el día de hoy nos da muchísimo gusto tener como invitada y como invitada a Arely Carreón García. Ella pues es una activista de lo más relevante a nivel nacional. Arely es fundadora de Bicitecas y bueno, pues es algo que se le llama la alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México. Es integrante actualmente de Bicitecas como fundadora. Y bueno, Arely está en este momento, pues como siempre, vinculada a los gobiernos, trabajando con el tema de la bicicleta. Y bueno, Sergio Angón, él es el representante de ONU Medio Ambiente en México. Y bueno, también es cercano, él está aquí en Jalapa y nos ha estado apoyando al Ayuntamiento de Jalapa para una serie de cosas que tienen que ver con políticas públicas, con la adaptación, con el aprovechamiento, digamos, bueno, no sé si aprovechamiento sea lo correcto porque se puede entender de otra manera, pero de las soluciones basadas en los ecosistemas para contrarrestar el cambio climático. Y mi nombre es David Islas, ya me conocen. Y bueno, Arely, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí con usted. Sergio Angón, bienvenido también, muchas gracias contigo nuevamente de estar con nosotros. Muchas gracias, David. Pues agradezco el espacio y pues antes que otra cosa me gustaría externar mi admiración a Arely porque he seguido su grupo de Bicitecas desde, yo soy de Ciudad de México, mucho tiempo lo estuve siguiendo, de hecho alguna vez me animé a ir con ellos cuando se reunían en el Ángel hace unos 10 años o así, Arely podrá corregirme. 22 años estamos cumpliendo. Fíjate, sí. Era un grupo incipiente en esos entonces y ahora veo con gran ánimo y júbilo que continúan en este activismo para y el impulso de del transporte más sostenible y más amigable con el medio ambiente. Y pues quiero externarte que de verdad valoro mucho tu entereza y tu tenacidad al continuar en esta lucha que ha dado grandes frutos en la Ciudad de México y seguramente en otras latitudes, Arely. Muchísimas gracias, la verdad nos ha hecho muy felices poder aportar a nuestra ciudad y al debate en nuestro país también sobre este tema que para muchos durante mucho tiempo fue cosa de niños, era un juguete, era algo como, nomás, eso nunca va a ocurrir, eso es solo de utopistas, ¿no? De soñadores. Sí. Y no, es una verdadera solución y pues nos da mucho gusto ser parte de la historia de quienes hemos promovido estas transformaciones para mí. Gracias, Arely. Bien, bien. Bueno, pues entrando en materia, les comparto, Arely, también a ti, Sergio, que pues este programa, esta invitación que se te hace a ti, Arely, y a ti, Sergio, está, digamos, contextualizada con el día 22 de septiembre, que como sabemos es el Día Mundial Sin Auto. Aquí en Jalapa se hizo un recorrido con autoridades municipales, precisamente donde va a estar, donde va a iniciar la ciclovía. El día 22 por la mañana fue eso. El día de ayer tuvimos también otro programa que estuvo Mariana Orozco y también estuvo el director de Gobernación Municipal, Juan Vergel Pacheco, y con ellos platicamos, porque es importante también ir como rescatando y aprovechando todo lo que se está haciendo en estos días. Platicábamos sobre todo con el tema del espacio público en general, no solamente con el tema de la bicicleta, sino del espacio público, cómo es que pues de pronto vivimos en un modelo de sociedad con gobiernos, que ha habido muchos gobiernos con los que pues ha habido mucho desorden, no hay un ordenamiento en el espacio público, no hay políticas serias, digamos, en general ha habido solo unas pinceladas de políticas que nos permitan resolver el tema de la movilidad, resolver el tema del espacio público, resolver el tema también de respetar el medio ambiente. El medio ambiente se ha vuelto algo ajeno, algo de vacaciones, algo de recreación al margen de lo cotidiano, y creo que ese es un tema que podríamos también tocar con Sergio. Y bueno, Arely, para empezar, nos gustaría que tú nos platicaras cuál es el contexto en el que estamos pues, en la Ciudad de México, y si tienes el panorama también, porque bueno, pues estás involucrada con muchos colectivos de ciclistas, ¿cuál es el panorama en este momento de pandemia
en relación a la bicicleta, ¿qué tanto se está usando y qué tanto se necesita utilizar todavía mucho más? Pues mira, a lo mejor me gustaría comenzar diciendo que hace mucho tiempo ya era urgente cambiar la forma en la que se organiza la ciudad y en la que nos movemos en la ciudad, por diferentes motivos, porque tenemos una pandemia de obesidad y sobrepeso que nos cuesta son 100,000 personas que mueren año tras año a causa de la diabetes directamente y hay otras, la mitad de los muertos en este país por causas, por enfermedades, la mitad de ellos tiene que ver con temas de salud, de nutrición, desnutrición, sobrepeso, obesidad. Eh, y ligados, por supuesto, al tema del sedentarismo. Cada año se enlutan 16,000 familias por hechos de tránsito. El atropellamiento de peatones, de ciclistas, motociclistas, personas que pierden la vida en sus automóviles, es la primera causa de muerte de niños y de jóvenes en nuestro país. La primera. Ninguna otra cosa. Ninguna de las 1,000 cosas que nos preocupan, la delincuencia, ¿sabes? Ninguna otra cosa es más letal que la forma en la que nos movemos. Eh, y también tenemos encima este desafío global del cambio climático. O sea, nosotros tenemos que reducir sí o sí las emisiones de gases de efecto invernadero para para mantenernos dentro de un rango seguro para la sobrevivencia humana. O sea, para que no fallen las cosechas, para que no haya desastres naturales catastróficos. Es una cosa que está perfectamente estudiada y año tras año se nos ha venido diciendo, bueno, urge hacer esto. Y el 23% de todas las emisiones, una de las principales fuentes de las emisiones contaminantes responsables de este desequilibrio global, son nuestros autos. No son las fábricas, no son los camiones, no, son nuestros autos, son los autos alrededor del mundo. Entonces, esto ya era urgente, el pensar, necesitamos cambiar la forma en la que nos movemos antes de la crisis de coronavirus. Hoy la pandemia nos ha obligado a todos, a todas alrededor del mundo a repensarlo todo. La ciudad, cómo nos organizamos, cómo trabajamos, con qué horarios, a quién le toca hacer las labores del hogar, cómo vamos a la escuela. Todo está puesto de nuevo en la mesa para que lo discutamos, lo repensemos, lo reimaginemos. Y es una oportunidad única en la historia de nuestra humanidad, de nuestra raza, para pensar para imaginar estas nuevas formas de distribuir el espacio de nuestras ciudades y, por supuesto, pues reimaginar también nuestros modos de vida. Entonces, lo decíamos un poco antes de empezar este programa, realmente es una oportunidad muy importante que no podemos dejar pasar. Y una de las cosas fundamentales justamente es cómo nos movemos en la ciudad. Porque pues hemos diseñado durante 60 años en México las calles y las carreteras para privilegiar a las personas que tienen automóvil. Y todos los demás nos hemos tenido que ir resignando a banquetas cada vez más angostas, a no tener árboles porque se cortan para podernos estacionar, o sin oportunidad de, siempre buscando acelerar al máximo el tránsito de los automotores. Y eso nos ha ido dejando pues secuelas terribles, tanto en contaminación, ruido, falta de espacio, congestión, peligrosidad. Ya los niños no pueden jugar en la calle, no podemos convivir en el espacio público y realmente hemos llegado a construir ciudades que son adversas para las personas. Entonces, esto, como digo, pues ya era importante antes de coronavirus, ahora es urgente repartir el espacio urbano de una manera mucho más democrática y poner el acento en las formas de movilidad saludable, segura, sustentable y solidaria, porque solamente así es que vamos a lograr superar esta pandemia, pero además construir una normalidad que sea justamente mucho más equitativa y más saludable, o sea, realmente ciudades mucho más amables para nosotros las personas. No podemos seguir haciendo las ciudades para los coches. Bien, Areli. Y sobre esto, Sergio, ¿seremos muy flojos esta sociedad? Digamos, ¿seremos perezosos, flojos para realmente, porque hay un día mundial sin auto, pero el resto de días del año, ¿cómo está esto? Y obviamente, pues en relación a las urgencias climáticas, el cambio climático no es algo que viene por lo que nos has compartido, por lo que sabemos, ya es algo que tenemos ahí. ¿Cómo cambiar? ¿Cuál es el reto para que este modelo de hábitos de civilización o de falta de civilidad nos permita realmente tomar acciones
que impliquen un discurso junto con una acción, no solamente pues esta idea del discurso político, del discurso, digamos, de la corrección política, sino qué es lo que tenemos que hacer en una sociedad que al parecer pues no reacciona del todo. Hay sectores que sí, pero del todo hace falta mucha sensibilidad. Gracias, David. Yo retomo un poco lo que comentaba Arely. Estamos ante la oportunidad de repensar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de movernos en la ciudad, nuestros hábitos de cómo estamos utilizando el espacio público y también cómo estamos conectados con la naturaleza. El hecho de vivir en ciudades nos ha hecho a veces pensar que los recursos naturales son infinitos, ¿no? Y que las ciudades tenemos el derecho intrínseco de utilizarlos sin el menor recato, ¿no? A veces yo he visto niños en escuelas que no saben de dónde viene el agua, por ejemplo, ¿no? Que piensan, pues es de la llave, ¿no? Y tan tan. Pero yo creo que estamos ante la oportunidad de poder cambiar ese paradigma de cómo nos conectamos con la naturaleza, cómo nos adaptamos a esta nueva normalidad, pero también cómo nos adaptamos y nos reconectamos con esta naturaleza que nos ayuda y nos soporta la vida. El simple hecho de estar en una ciudad tan abarrotada de vehículos, afortunadamente en Jalapa no hay industria, pero en muchas otras ciudades sí la hay. Entonces, esta pandemia nos ha dado esa oportunidad de sentar precedentes hasta en el teletrabajo. Antes se parecía impensable que las personas no tuviéramos que ir a la oficina para ser igualmente productivos. Ahora, pues como podrás ver, todos estamos desde casa haciendo las cosas que nos toca hacer y aprovechando la tecnología que ya tenemos, ¿no? Eso es un proceso de adaptación. Entiendo que lo que comenta Arely, que tendríamos que estar transitando hacia el diseño de una política pública que permita ser más justa, sostenible y solidaria con todos los ciudadanos. Pero también tendríamos que estar ante una política que considere los retos climáticos que estamos atravesando a nivel ciudades principalmente. Entonces, la intención de estar aquí hoy es invitarlos también a repensar cómo nos movemos, cómo utilizamos el espacio público, cómo interactuamos entre nosotros como personas, cómo consumimos, qué estamos haciendo para impulsar, por ejemplo, redes de comercio local, acortar las cadenas de suministros que nos traen alimentos. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están impulsando, por ejemplo, huertos a nivel urbano, que es increíble la forma en que se puede uno aprovisionar de alimentos en el ámbito urbano. Es solamente que un poco no sabemos cómo hacerlo bien. No, hemos ido a través de prueba y error, pero como mencionaba Arely, esto ya está muy estudiado, está muy probado. En otras latitudes lo están implementando con éxito. Y creo que esta oportunidad que nos da esta pandemia de encerrarnos a todos en casa y forzarnos a pensar y dar nuevas soluciones también está dando esos frutos. Entonces, creo que sí, que juntos todos podemos hacer de las ciudades un espacio más justo, solidario y sostenible para todos, con respeto al medio ambiente, por supuesto. Arely, ¿y qué pasa con los estratos sociales? Hay una realidad, existen estratos sociales y hay un comportamiento, una aceptación y un rechazo, a lo mejor también falta de información respecto al papel, digamos, de lo que implica una herramienta como la bicicleta como medio de transporte, que además es un invento maravilloso. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México y en otros lados a lo mejor también en relación a cómo ven los diferentes estratos sociales a la bicicleta? No solamente como medio de transporte, o si no lo ven así, como algo de recreación, como algo de deporte. ¿Qué estigmas hay al respecto? Pues efectivamente hay siempre un debate alrededor de la bicicleta. Hay una cierta tensión social cuando se habla de poner ciclovías, porque muchas personas sienten que se las va a excluir, ¿no? Que eso no es para personas adultas mayores o que puede a personas con discapacidad significar una barrera más o puede significar que ya no tengas posibilidad de estacionarte o libertad de hacer lo que estás acostumbrado a hacer, ¿no? También ahí hemos visto que hay rechazo de comerciantes que piensan que una ciclovía puede afectar su negocio.
Y también hay quienes piensan que puede producir pues un flujo indeseable de personas delincuentes o con malas intenciones. Pero como bien dices, hay una mezcla aquí entre desinformación, miedo a lo desconocido, incertidumbre, que es muy natural frente a cualquier cambio. Y también creo yo que un factor fundamental es que nos cuesta mucho trabajo imaginar lo que no existe. Cuando nos dicen vamos a hacer una calle diferente, eh, y no hemos tenido la oportunidad de vivir la calle de una forma distinta, pues entonces nos da miedo. Pensamos que ese cambio es una amenaza a lo que conocemos, a los derechos y a la libertad y al gusto que nos da nuestra ciudad que ya conocemos. Y nos cuesta muchísimo trabajo imaginarla y pensarla distinto. Solamente las personas más adultas mayores se acuerdan cuando se echaban una cascarita con sus compañeros en la escuela, o cuando iban solitos a la tienda y no tenían miedo la mamá, el papá de dejarte salir a jugar con tus vecinas. Eh, y entonces, aquí lo que es muy interesante, y también lo quiero compartir, es que estos temores, esta tensión, esta incomprensión, esto que parece una batalla por el espacio, ocurre en todas partes. No solo ha ocurrido aquí en Ciudad de México, la hemos visto en muchas otras ciudades en México, pero también alrededor del mundo. Yo, como comentaste, soy alcaldesa de la Ciudad de México, que es una figura honoraria creada por un laboratorio de innovación holandés, y somos 100 activistas alrededor del mundo, en todos los continentes. Y para mí es impresionante que lo que cuentan mis colegas alrededor del mundo sean ciudades gigantescas, Delhi, Bangalore, Nueva York, en Roma, en Líbano. Este debate está ahí. Este debate está ahí. Uno diría, pues pensaría que es una cosa de los mexicanos, ¿no? O una cosa de ignorancia que a nosotros no le entendemos. No, esto ocurre en todos lados. Entonces es muy natural. Lo que sí creo que necesitamos empezar a decir y a saber es que necesitamos saltar esa barrera, ese miedo que es muy natural para las personas. Tenemos que ser capaces como gobierno de dar la certidumbre de lo que estamos haciendo tiene un sustento y que se va a atender a las personas y que se van a resolver los problemas. Aquí hay una falta de confianza en la autoridad también que viene pues heredada de muchos años. Razones del pasado hay muchas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces necesitamos ser capaces, pues, de como gobierno, de brindar información, certidumbre, atender de una manera diferente a las personas. Como comerciantes nos tenemos que informar. Las ciclovías no solo no te quitan clientes, te traen mucho más negocio, ¿no? Esto además va a ser nodal en estos momentos de recuperación económica, que es una prioridad para todos y para todas. Y como vecinos también enterarnos de que no es cierto, al contrario, el que haya un flujo de ciclistas, el que haya más personas en la calle de manera silenciosa y limpia, porque no produce ningún tipo de gas, ni ocupa espacio, ni realmente supone un peligro por la velocidad de la bicicleta. Realmente se ha demostrado, y hay estudios que establecen con toda claridad, pues que el hecho de que existan estos ojos en la calle produce mayor seguridad pública. Entonces, realmente no, ninguno de estos miedos es real y es exactamente al revés. Tienes más clientes, tienes más ventas, tienes más seguridad pública, tienes mucho valor tus propiedades, un espacio más ordenado es muchísimo más cómodo para todos y para todas, porque en la medida que haya personas que andan en bicicleta, pues hay menos coches en circulación y entonces hay más espacio para estacionarse, hay más espacio para circular, hay más comodidad para quien no tiene la oportunidad porque no sabe andar en bici, no tiene bici o por sus capacidades personales no puede resolver su viaje si va con la abuelita o va con los 3 niños, pues entonces las personas que no tienen la oportunidad de andar en bici y que necesiten andar en coche, incluso para ellas es mejor el que haya personas solas que sí lo puedan hacer con seguridad, porque entonces sus viajes van a ser más cómodos, más rápidos, más ágiles, más eficientes. Entonces, realmente todos salimos ganando de una calle para todos, una calle completa que le da su espacio adecuado y digno a las personas que van a pie, en carriola, en silla de ruedas, a las personas que vamos en bicicleta, al transporte público y por supuesto también pues al transporte motorizado, especial para personas con discapacidad o para usos especiales, la distribución de mercancías, cosas que realmente no podrías hacer en bicicleta. Entonces, realmente estamos en un momento en el que tenemos que ser capaces de comprender que el mundo cambió y eso significa que nosotros, las personas, tenemos que cambiar. Y en lugar de verlo como una amenaza,
es como una oportunidad. Y decir, vamos a volver a tener calles amables, silenciosas, aire limpio, y también es el sueño, creo yo, de todas las mamás de México, calles seguras para poder caminar y que los niños, otra vez, las ciudades sean para los niños, otra vez. Bien, bien. Y sobre esto mismo de los estratos sociales, Sergio, hay en relación al tema del medio ambiente, no sé, tú platícame si es así, mi prejuicio, una burbuja, hay sectores sociales que de pronto, y no necesariamente tiene que ver con recursos económicos, sino modelos de vida. Hay una burbuja en la que nos aislamos y no nos enteramos porque vivimos en una ciudad donde aparentemente, porque sí hay efectos negativos del cambio climático, pero aparentemente dentro de nuestras paredes, dentro de nuestras colonias, dentro de nuestros fraccionamientos, nuestras casas, estamos en una burbuja y no nos enteramos muchas veces o no tenemos la misma sensibilidad todos ante la crisis que hay sobre el cambio climático. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Gracias, David. Mira, sí, existe una segregación espacial precisamente que es a nivel social, económico y de medio ambiente también. Existen diversos estratos sociales entre los que podemos destacar a los más vulnerables, que son los que primero sufren los efectos adversos del cambio climático, los que tienen menos acceso a espacios verdes urbanos que les permitan, entre otras cosas, mejorar su confort térmico, porque un árbol frente a tu casa reduce 3, 4 grados la temperatura interna de tu domicilio, es un aire acondicionado gratuito que no te costaría nada, pero precisamente este paradigma que tenemos del desarrollo en el que se prioriza el cemento, la infraestructura gris sin ningún toque de verde, en el que se prioriza el auto, en el que se priorizan las calles totalmente impermeables. ¿Por qué? Pues porque es un modelo de desarrollo que estuvo en nuestro país por mucho tiempo, pero estamos llegando a donde ese modelo de desarrollo se está agotando, como lo mencionaba Arely. Estamos ante la oportunidad de poderlo cambiar. Por ejemplo, integrando infraestructura verde, integrándola a la infraestructura gris, haciendo, por ejemplo, pavimentos impermeables que permiten la recarga de los acuíferos. Así aseguramos también la recarga de los mantos acuíferos, como ya lo mencioné, y además la disponibilidad de agua para todos. Precisamente en los estratos sociales más altos, volviendo a este tema, existe también una falsa idea en que, pues bueno, yo como puedo pagar lo que el dinero puede comprar, pues entonces este árbol me está estorbando, hay muchas aves que ensucian mi vehículo y por lo tanto pues yo quiero o que se pode o que se quite. También el tema de la inseguridad que ha privado últimamente en todas partes del mundo, en México no es ni una excepción ni un privilegio, digamos que estamos igual que muchas ciudades del mundo, pero este tema de la seguridad también le ha pegado al medio ambiente porque precisamente en los estratos sociales más altos pues se instalan cámaras de seguridad, sistemas de alarma, etcétera, que a veces se ven interferidos por los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces llegan solicitudes a las autoridades locales que poniendo como antecedente la inseguridad dicen, es que pues este árbol me estorba porque la cámara no ve hacia allá donde yo tengo miedo hasta donde debería alcanzar y entonces pues es mejor quitarlo que disfrutar de un aire acondicionado natural, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí hay una costumbre, más bien un mal hábito, yo lo pondría así, que ha sido muy internalizado por todos, ¿no? Tanto personas que son más vulnerables como personas que tienen más resiliencia ante estos eventos meteorológicos adversos como deslizamientos de laderas, inundaciones, tenemos esa perspectiva de que solo la infraestructura gris es capaz de salvar a las ciudades de esto. Y lo que no acabamos de entender es que la naturaleza es lo que mejor nos puede ayudar para solventar esta vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Como lo mencionaba Arely, esta forma de convivir en las calles, con bicicletas, por ejemplo, con transporte eléctrico, por ejemplo, hace más por el medio ambiente que el no tenerlo. Espacios verdes urbanos, calles que contemplen esta disminución tanto de la velocidad como del ruido,
hacen que haya un corredor biológico o que se puedan establecer corredores biológicos dentro de los espacios verdes urbanos. Que haya más aves, que por las mañanas puedas ver incluso mamíferos pequeños, ardillas, no sé, algunos tlacuaches o zarigüeyas, este tipo de cosas que hemos internalizado como que ya no están en las ciudades, pero que son fauna que debería estar. Son fauna que nos ayuda a controlar enfermedades, nos ayuda con el control de plagas, nos ayuda a mantener el confort térmico, a evitar inundaciones. Todo esto que el medio ambiente puede darnos, nos hemos ido olvidando paulatinamente por este modelo de desarrollo que tenemos. Y pues definitivamente no es privativo de un estrato social específico. Todos en la medida de nuestra posibilidad o de nuestros hábitos de consumo, nos hemos ido separando de la naturaleza, de tal forma que reconectarla de esta forma con calles más incluyentes, más sostenibles. Algo que decía Areli hace un momento que me llamó mucho la atención es que, en efecto, cuando tienes un espacio donde hay ciclistas, se reapropia el espacio urbano, existe un incremento de la seguridad tanto vial como de seguridad pública y esto genera incluso oportunidades de negocios verdes. Por ejemplo, talleres de bicicletas, espacios para beber café, que consideren jardines, etcétera. Todo esto va acompañado con una movilidad más lenta de las calles. Se ha demostrado, como bien lo comentaba Areli, que cuando Más haces una lenta, calle... pero sin embotellamientos, ¿no? Exacto, Más más segura. lenta, exacto, más lenta me refiero a la velocidad de los vehículos en las calles. Se ha demostrado que calles peatonales hacen un incremento sustancial en las ventas. ¿Por qué? Pues porque cuando vas en tu vehículo, el vehículo que sea, motorizado, no te detienes a ver casi nada. Vas centrado en la vía, en no chocar, en que no te choquen y en no atropellar a alguien o que, etcétera, ¿no? En la seguridad primero de tu vehículo y después tuya. Pero cuando empiezas a caminar la calle, ya sea a pie o en bicicleta, empiezas a notar cosas que antes no veías. Empiezas a notar, ay, aquí había un árbol, mira aquí, ya quitaron el árbol que estaba aquí, yo ni en cuenta. Fíjate que ya abrieron una tienda nueva y hay cosas que a mí me llamaron la atención. Entonces, ofrece muchas oportunidades, tanto para los ciudadanos en su seguridad, en su economía, pero también para el medio ambiente. Areli, y hablando de este tipo de negocios verdes, tienes una experiencia también muy interesante con lo de bicicatarinas. Platícanos de esa experiencia. Pues mira, nosotros estábamos durante los meses los primeros meses de la pandemia, armando recicletas. También ese es un proyecto muy bonito que lanzamos para reciclar bicicletas. Entonces las personas nos donaban bicicletas en desuso o descompuestas o piezas sueltas. Y con eso estábamos armando bicicletas para personal médico, que lo necesitaba llevar porque también se acordarán que en esos momentos había agresiones muy lamentables en contra del personal médico. Los bajaban del transporte público, los insultaban, les aventaban cloro, en fin, terrible. Pero entonces nosotros nos dimos a la tarea de armar estas bicicletas para donárselas y entonces se dio la noticia a nivel global de la desaparición de la empresa Jump. Que procedía pues a destruir sus bicicletas porque ya no iba a dedicarse a este servicio de bicicleta pública sin anclaje. Y entonces nosotros los contactamos muy rápidamente aquí en Ciudad de México buscando que nos donaran lo que sea que pudiéramos rescatar. Y gracias a una sinergia increíble con el equipo de trabajo, también personas muy comprometidas con la movilidad sostenible, creamos y logramos una sinergia muy interesante entre la iniciativa privada y nosotros para lograr adquirir estas bicicletas. Entonces, las compramos a un precio de remate, básicamente de remate totalmente, pero logramos salvarlas, pues en su gran mayoría, la flotilla completa de las 1,600 bicicletas. Y ahorita estamos en un proceso muy emocionante. Hemos logrado un convenio de colaboración con la alcaldía de Azcapotzalco, en Ciudad de México, para empezar a crear proyectos comunitarios para utilizar o reutilizar estas bicicletas rescatadas para la movilidad urbana sustentable, ¿no? Como pensamos que vamos a crear, a ver si lo logramos, el primer sistema de bicicleta pública sin ánimo de lucro, creador de empleos y basado en las comunidades, ¿no? Con ese trabajo territorial. Entonces, en lugar de ver a la movilidad como un negocio, pues
lo estamos buscando que se instale como un derecho, y lograr pensar pues que podemos ocupar estas bicicletas rescatadas de esta empresa que quebró en una oportunidad de movilidad, sobre todo en la periferia de la ciudad, en las zonas con mayor necesidad de movilidad y a donde las empresas y el sistema Ecobici no tiene planes todavía muy pronto de ampliarse. Entonces, es una gran oportunidad. Como dije, creo que como sociedad estamos en un momento histórico impresionante de reinventarlo todo, de reimaginarlo todo, de tener estas iniciativas de mucha creatividad social, de mucha colaboración y cooperación entre iniciativa privada, gobierno, sociedad civil, para lograr las transformaciones que todos necesitamos y de las que todos nos vamos a beneficiar. Bien, pues hablamos de que nos conviene a todos, de que es bueno para el medio ambiente, pero sin embargo es muy complicado, por ejemplo, que entendamos que esto que nos platicabas, Sergio, en relación a que hay soluciones en la naturaleza que nos ayudan. Platícanos, además del tema, bueno, de la movilidad de la bicicleta, ¿qué otras opciones y recursos tenemos que apoyarían también, digamos, la contención del cambio climático como medidas dentro de una ciudad, dentro del espacio público o incluso dentro del espacio privado de las casas? ¿Qué iniciativas son sugeribles para la sociedad en una situación de crisis? Porque independientemente de que estamos también centrándonos con Arely en el tema de la bicicleta, nos interesa mucho, digamos, el conjunto de cosas que no están separadas de las acciones cotidianas que nosotros tenemos como ciudadanos. Perfecto. Mira, David, creo que todos desde nuestra propia casa podemos hacer mucho por el medio ambiente. Desde apagar las luces que no estás utilizando en determinado momento, ahí ya estás disminuyendo tu huella de carbono. El consumir local también está disminuyendo tu huella de carbono porque los alimentos ya no tienen que transitar tanto para llegar a tu casa, pero también estás disminuyendo tu huella hídrica porque hay una huella intrínseca en todo lo que consumimos, que no la vemos, pero que todo requiere agua y combustible para llegar a donde tú lo necesitas. Entonces, el impulso a las cadenas cortas de suministro es una de las mejores acciones que podríamos hacer y no necesitas nada más que empezar a consumir con tus vecinos, de la tiendita de la esquina, la verdulería que está atrás de tu casa, incluso si puedes impulsar con tus vecinos un huerto comunitario. Este tipo de acciones a nivel doméstico suman grandes cambios cuando las hacemos todos. Por ejemplo, en tu casa colectamos el agua de lluvia. En Jalapa, que llueve alrededor de 1,400 milímetros de agua al año, nos permite ahorrar bastante. Vemos incluso beneficios cuando pagamos el recibo porque consumimos menos agua de la red. Y para empezar a captar agua de lluvia no necesitas más que las ganas, porque todos necesitamos desalojar de nuestras casas el agua de lluvia. ¿Por qué? Pues porque si se te anega en el techo te representa problemas y un gasto económico. Entonces, con solo una cubeta, un barril, un tanque, puedes empezar a captar agua para utilizarla en las actividades que no requieren agua potable, como lavar tu vehículo, lavar tu bicicleta, tu patio, regar las plantas, lavar la ropa. En casa se utiliza hasta para bañarnos, sin ningún problema. Entonces, también nosotros hacemos composta. Todos nuestros residuos orgánicos nunca se tiran al camión recolector. Y tú podrás decir, bueno, pues hacer una composta a nivel doméstico, ¿cuántos kilos de basura te puedes ahorrar o de residuos te puedes ahorrar al mes? Pues te quiero decir que en Jalapa se colectan alrededor de 400 toneladas de residuos al día. Imagínate el impacto, de los cuales hasta el 30% representan residuos orgánicos de los domicilios. Entonces, si todos en Jalapa utilizáramos un compostero y no tiráramos nada, pues estaríamos ahorrando algo así como 120 toneladas de espacio en el relleno sanitario que, entre otras cosas, pues evitaría que llegáramos a la vida útil de estos espacios dispuestos para el confinamiento final de los residuos en la ciudad, por ejemplo. Y en todas las ciudades, ¿no? La Ciudad de México recolecta
bastantes miles de toneladas más de residuos. Imagínate que todos pudiéramos impulsar este tipo de iniciativas que pudieran parecer anecdóticas cuando las cuento yo, que en mi casa tengo un compostero y hago esto y lo otro, pero si todos nos sumamos, seguramente podríamos hacer grandes diferencias. Entre otras actividades pudiera ser a nivel de política pública, por ejemplo, una adecuada gestión para que el fortalecimiento de marcos regulatorios que permitieran, por ejemplo, como lo dijo Arely, poner a la movilidad urbana sostenible como un derecho y no como un negocio. También podría ser la gestión integrada del recurso hídrico. A veces, como ya lo mencionaba antes, nos olvidamos de dónde vienen los recursos naturales, ¿no? La mayoría de los recursos naturales se producen fuera de los límites administrativos de las ciudades. Y partiendo del hecho de que en las ciudades los aprovechamos, pero los recursos que se generan por esos servicios casi nunca llegan al origen. Es decir, estamos consumiendo recursos, pero no estamos haciendo nada por devolver un poco de esa inversión para que esos recursos naturales se sigan cuidando en la cuenca que abastece a las ciudades, ¿no? En ese sentido, me parece a mí que el fortalecimiento de los marcos regulatorios que permitan a las ciudades inversiones en materia de medio ambiente hacia las cuencas que los aprovisionan de recursos sería una de las acciones que los gobiernos pudieran empezar a realizar. Pero más allá de eso, a nivel interno, las ciudades de todos modos están construyendo infraestructura siempre para adaptarse a los nuevos retos climáticos o no que están enfrentando las ciudades. Las ciudades cada vez son polos de atracción de población y esta gran concentración pone a las personas y a la infraestructura en riesgo. Esto también puede exacerbarse por los efectos del cambio climático. Entonces, las soluciones basadas en naturaleza, como por ejemplo la integración de la infraestructura verde y gris, pueden también representar oportunidades de adaptación para las ciudades. Entonces, como mencionaba antes, los pavimentos impermeables, las grandes cubiertas de los centros comerciales podrían ser, si les ponemos un sistema de contención de agua pluvial, podrían ser grandes retardadores de flujo que ayudaran a la infraestructura gris que gestiona las aguas residuales a no tener que gestionar tanta agua al mismo tiempo, y entonces podríamos pensar en construir infraestructura gris más barata que se sirve de infraestructura verde que le ayuda a gestionar, por ejemplo, las grandes avenidas de agua con estos eventos hidrometeorológicos que cada vez son más extremos y más frecuentes y cada vez menos anecdóticos o como habíamos dado en llamar, atípicos. Cada vez las lluvias que decíamos, no, pues esta es una lluvia típica, cada vez se vuelven más frecuentes. En Ciudad de México hace unos días acaba de llover una lluvia de 100 milímetros de un solo tirón, que es una lluvia que no se presentaba hace más de 20 años, por lo que vi. Entonces, este tipo de eventos llegaron para quedarse. Este tipo de eventos cada vez van a ser más complicada nuestra forma en que convivimos en las ciudades. E imagínate que pudiéramos tener, volviendo al tema y aterrizándolo un poco con la movilidad urbana, como mencionaba Arely, estas calles más ordenadas, más justas, que les permitieran un espacio a cada uno. Imagínate que cuando sucede un evento de estos hidrometeorológicos extremos, que cada vez son más comunes y más frecuentes en las ciudades, si tuviéramos estas calles ordenadas en las que todos tenemos un espacio designado que podemos utilizar, pues los servicios que de públicos municipales o de las ciudades que lleguen a atender estos eventos podrían transitar en forma mucho más rápida, expedita y darnos respuesta mucho más fácil que si tenemos una calle repleta de vehículos que además se pueden atorar en las inundaciones y que evitan muchas veces que los servicios de auxilio, tanto para las personas como para la infraestructura gris, lleguen en forma rápida de tal forma que seamos un poco más resilientes ante estos eventos. Creo que ese cambio, esas calles ordenadas, no solo nos permiten ganar en temas de medio ambiente y espacio público, sino también en hacernos más resilientes ante estos eventos, hasta en eso, ¿no? En el riesgo que pueda ser atendido de forma más rápida por las autoridades. Bien, Sergio, ahorita vamos con Arely y regresamos contigo para que nos platiques, para que vayas pensando en el tema que está bien interesante sobre el jardín infiltrante que se está contemplando también como parte o como
como un complemento de la ciclovía que se va a iniciar aquí en Jalapa. Y Arely, hay dos temas también, aprovechando que Sergio abordó el tema de las políticas públicas. Tú estás participando también en el plan de movilidad 4S que surge, digamos, tengo entendido, en este colectivo de Women in Motion. Platícanos sobre el plan 4S, cómo está conformado y dónde se está ya aplicando, o al menos cómo estás tú participando dentro de. Pues mira, este plan es una colaboración de 108 organizaciones, entre las que están consultores, expertos, empresas, organizaciones civiles, activistas de muchos años, para crear una propuesta justamente de cómo necesitamos resolver el tema de la movilidad frente al coronavirus, porque ya nos lo aprendimos todos de memoria, el virus viaja con nosotros las personas, entonces la movilidad es clave para controlar y detener al virus mientras logramos otro tipo de solución, una cura o una vacuna. Pero el esfuerzo, digamos, no se quedó nada más en cómo hacemos para sobrevivir este momento específico de crisis, ¿no? La emergencia epidémica, sino ¿cómo hacemos para construir una movilidad mejor? O sea, ¿cómo regresamos o cómo recuperamos movilidad que sea mejor en todos los sentidos? Entonces, de allí viene justamente la idea, el nombre del plan Movilidad 4S, porque la movilidad que buscamos, que queremos, que necesitamos para el bienestar de este país, tiene que ser saludable, segura, sustentable y solidaria. Ahí están las 4S. Y entonces nos dimos a la tarea de pensar de una manera pues transversal y multidisciplinaria cómo se podría resolver, y el resultado, digamos, de este esfuerzo, de esta colaboración, de esta gran riqueza de organizaciones, de personas, de disciplinas, nos llevó pues a aterrizar a este plan que fue adoptado por la SEDATU y después también por la Secretaría de Gobernación, la Semarnat, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y contamos para esto también con el soporte, el apoyo de la oficina en México de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos por primera vez a nivel nacional un plan que establece estas líneas para repensar la movilidad, ¿no? Y repensarla con esta perspectiva humana, centrada en las personas, ¿no? De nuevo, se trata de mover a las personas de una manera segura y saludable, y se trata de que todos y todas estemos allí incluidos, que nadie sea dejado atrás, y que pensemos en todas estas conflictos, estos problemas que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, no nada más necesitamos que sea saludable, sino que también tiene que ser segura, y también tiene que ser solidaria, que todo el mundo tenga acceso a eso, y también tiene que ser sustentable, porque todo es muy importante. Entonces, ahora está disponible este plan en la plataforma de la SEDATU, y nos hemos dado a la tarea de aterrizarla aún más en unas guías muy específicas, casi son recetas de cocina, ¿no? Muy específicas, para que presidentes y presidentas municipales alrededor de México puedan implementar estas medidas, estas propuestas, de la manera más rápida, más económica, más efectiva posible. Y pues estamos muy orgullosos de este ejercicio de colaboración. Pone digamos, creo yo que es una muestra muy clara, no solo de que somos capaces de pensar y de resolver para todos y para todas con la mejor evidencia científica y técnica, sino que somos capaces digamos, de esa manera mexicana solidaria de actuar juntos para resolver de fondo los conflictos, ¿no? Entonces es de verdad un gran orgullo, una gran emoción pensar que somos capaces de hacer esto para nuestro país, y pues están allí puestas, digamos, las ideas, las soluciones técnicas, las guías muy claras de cómo podemos hacer esto. Ahora lo que estamos buscando es que nuestros diputados y diputadas le pongan financiamiento a estos proyectos, porque muchos de ellos, si bien son muy accesibles en términos, o sea, si los comparas con lo que cuesta hacer un segundo piso, un deprimido, un puente, todo lo que se plantea en este plan de movilidad 4S es mucho más accesible en términos, digamos, económicos, pero de todas maneras necesita tener una inversión, ¿no? Si nosotros queremos tener retornos sociales, pues necesitamos esas inversiones sociales también. Entonces,
Este es el momento ideal para esto. Ahora en octubre empieza el proceso para definir el presupuesto 2021. Y aquí pues muy claramente necesitamos que el dinero que se va a destinar a movilidad deje de destinarse a lo que siempre se destinó, que era a los coches y a la contaminación y a la comodidad de los pocos mexicanos que tienen el privilegio de tener un automóvil privado, y que empecemos a poner ese dinero en la mayoría de las personas que no utilizamos coche y que necesitamos calles seguras, saludables, sustentables. Entonces, la verdad es una muestra muy importante, muy interesante, emocionante de que somos capaces de hacer las cosas diferentes. Y me parece muy importante decir, invitar a la sociedad civil a abrazar estas transformaciones, de hacer parte de la solución y no del problema. Porque nos podríamos quedar diciendo eso no va a funcionar, eso aquí no, esto no es Holanda, esto no es Europa, nosotros no tenemos cultura, nosotros... Y existe mucho esta voz, ¿no? Esta resistencia a decir que las cosas pueden cambiar. Y yo los quiero invitar a nombre de los niños y niñas de México a darles una oportunidad, de tener una ciudad totalmente diferente, a realmente volver a respirar aire limpio, a escuchar los pájaros, a tener la libertad de andar en la calle. Nuestros hijos se lo merecen. Y si nosotros no se lo damos, si nosotros no nos ponemos en situación de darle a nuestros nietos, hijos y nietos y sobrinas, sobrinos, esta oportunidad, pues nuestras ciudades siempre van a ser adversas y siempre van a ser para unos cuantos. Entonces, este es el momento, es ahora, y pues les pido a todos, a todas, que no, que no le echen el coche a los ciclistas, que no se estacionen en la banqueta, que no agredan a las otras personas. Todos tenemos derecho a la ciudad, a la calle, a la libertad, al acceso de la ciudad, y necesitamos de verdad asumir de una manera muy cordial, muy emotiva, que estamos juntos en esto y que tenemos que salir todos juntos de esta epidemia. Y no solo es el coronavirus, es todos estos conflictos de salud que tenemos acumulados y de inequidad que tenemos acumulados. Podemos ser un mejor país. Arely, y estos documentos, y bueno, la convocatoria que haces me parece fundamental, porque es una cuestión ayer lo comentamos, de formación, de información y de contener la desinformación también, que tenemos un problema también en nuestra sociedad de muchísima desinformación y falta de rigor en lo que se difunde, en lo que se divulga, ¿no? Y regresamos a las políticas públicas, Sergio. Jardines infiltrantes en la ciclovía. Claro que sí, David. Mira, justamente eso que comentó ahorita Arely es muy interesante. Dice, si queremos tener retornos sociales, tenemos que tener inversiones sociales. Tenemos que tener esas inversiones. Y no se trata de buscar quizá más dinero, sino a veces solo se trata de redireccionar los presupuestos actuales para que consideren estos derechos, por ejemplo, de movilidad, de un medio ambiente sano, etcétera, ¿no? A veces pensamos, no, pues es que la ciudad ya no tiene dinero para esto ni para lo otro. Pues es que nunca ha habido dinero suficiente. Pero si todos juntos podemos empezar a apoyar a los gobiernos locales y a las autoridades a repensar esto, a redireccionar esos recursos, seguramente sí que podemos hacer algunas cosas. En ese sentido, el proyecto al que yo represento está destinando unos recursos para hacer intervenciones basadas en ecosistemas que faciliten la adopción de este paradigma del cuidado del medio ambiente en algunos instrumentos de política pública a nivel municipal. Estamos participando en 3 ciudades de América Latina y el Caribe, la ciudad de San Salvador en El Salvador, Kingston en Jamaica y Jalapa en México. Entonces, al ser la única ciudad en México que participa en esa iniciativa, nosotros nos hemos dedicado a apoyar intervenciones como esta ciclovía que va a ser la primera en Jalapa, que esperamos sea la primera de muchas que permitan una movilidad más fluida, más consciente con el medio ambiente, más solidaria, más incluyente para todos. Y hemos decidido acompañar esta intervención pintándola un poco más de verde. Nosotros sabemos que una ciclovía, por supuesto, que es una infraestructura verde, sostenible y sustentable, pero también estamos pensando en incluir un poco más de infraestructura verde de tal forma que tenga más oportunidades de éxito. Todo este tipo de infraestructura es una oportunidad para demostrar a los gobiernos locales y a la ciudadanía que este tipo de acciones
nos conviene a todos. En ese sentido, estamos diseñando junto con el área de obras públicas, de proyectos y obras públicas del gobierno municipal de la ciudad de Jalapa, esta intervención que se trata de un jardín infiltrante que no solamente va a aprovechar las obras que ya se están empezando a realizar de la ciclovía, sino que vamos a meter un poquito de recurso para hacer un jardín infiltrante que permita gestionar en estas zonas de conflicto de la ciclovía con las inundaciones que se han registrado también últimamente, que permita gestionar estas aguas y permita que esta ciclovía se mantenga, si cabe, un poco más seca, más transitable para los ciclistas y que además permita a las personas que viven en la vecindad de esta intervención, pues disfrutar un poco más su calle, ¿no? Que todo el mundo podamos salir, aún en una situación como la de una lluvia intensa, como la de los días pasados, y podamos transitar en forma segura, sustentable y con respeto a todos los demás usuarios de esta gran vía que tenemos en las ciudades. Para cerrar, Arely, y un poco para cerrar vamos a ir al inicio, es decir, con lo que planteamos al inicio, de las ciclovías, la importancia, la emergencia, la situación. Hay ciclovías emergentes. ¿Cuál es la experiencia que se está dando ahorita según tu pulso de las cosas? Pues mira, tenemos ciclovías emergentes en Puebla, Zapopan, Ciudad de México, San Luis Potosí, León, están en proceso Tlaxcala, en Ciudad de México vienen otras 3, y todos los datos que se han podido recopilar hasta el momento, conteos y demás instrumentos que se han utilizado, demuestran con total claridad su éxito absoluto, porque las personas tienen temor de utilizar el transporte público, porque es un espacio cerrado donde regularmente hay muchas personas juntas, en donde no es muy factible guardar la sana distancia que se nos ha recomendado. Y entonces muchísimas personas han aprovechado y decir, bueno, pues tenemos coches y hay ciclovía emergente, pues ha explotado básicamente el uso de la bicicleta en Ciudad de México, es notorio, es una cosa maravillosa. Y si esto ocurre en Ciudad de México, que es una ciudad pues definida, digamos, caracterizada por su tránsito salvaje, yo estoy convencida de que puede suceder en todo el país, que todas las ciudades mexicanas pueden tener esta oportunidad para chicos, chicas jóvenes y no tan jóvenes, para quien quiera utilizar la bicicleta. Es una opción de movilidad saludable, muy benéfica en todos sentidos, no solo físico, sino mental, emocional, ahora justo que tenemos tantos meses de encierro. Es por supuesto segura en términos de coronavirus, con las precauciones debidas. No contamina, no hace ruido, no ocupa espacio, te permite ahorrar dinero. Tiene todas las ventajas, tiene verdaderamente todas las ventajas y te permite, por supuesto, acceder a trabajar o ir de compras y reactivar la economía, que es una urgencia que todos y todas tenemos. Entonces, realmente nos da grandes oportunidades. Está ya demostrando no solo en México, sino alrededor del mundo su gran éxito. Y creo que, pues, ese es el momento en el que podemos ver que lo que habíamos soñado, lo que los activistas y ambientalistas utópicos decíamos hace 20 años, pues no es tan utópico. Ya está demostrando que sí funciona, que es barato, que es bonito, que a la gente le gusta, que además la gente se siente feliz, ¿no? Sale a andar en bicicleta y dice, ay, no, es la parte más bonita de mi día. Entonces, vamos, lo tiene todo. Es barata, bonita, saludable, no hace ruido, no le causa problemas al medio ambiente, no le produce problemas a otras personas, pues ¿por qué no nos damos esa solución que ya existe? Entonces, ojalá aquí en Jalapa sea posible completar este proyecto tan ambicioso, tan bonito. Yo tengo un especial cariño por Jalapa porque mi abuelo es originario de Jalapa y mi hermana estudió en la Universidad Autónoma en Jalapa. Entonces, para mí es una ciudad que muy entrañable, que adoro y que yo esperaría pues que a la belleza que ya tiene, que ya es Jalapa, pues se le agregue esta oportunidad para los jóvenes, para todas las personas, para todas mis amigas feministas de Jalapa, y que podamos pues tener una sociedad, una ciudad pues más amable, más saludable, más ambientalmente responsable y que sea incluyente para todas las personas. Sí, muchas gracias, Arely. A ver si nos puedes compartir estos documentos de los que hablabas y bueno, aprovechando el cariño que tienes a Jalapa, un día que vengas por acá, también podríamos ya cuando retomemos la posibilidad de estar
digamos, en cercanía física, pues te vamos a invitar nuevamente aquí al programa de Debate Capital. Todavía no nos vamos, nada más, Sergio, platícanos tu experiencia personal en el sentido de la bicicleta, porque tú también eres un apasionado de la bicicleta, según lo que nos Sí, sí. compartías hace unos días. Entonces, esta parte, ¿cómo ves? Porque además la bicicleta, por lo que estamos viendo, es el instrumento, yo le llamo instrumento de combate, combate el sedentarismo, el cambio climático, digamos, es muy solidario, el tema de la economía también, o sea, es un medio de combate como tal y nos ayuda mucho al medio ambiente. Tú personalmente, ¿cómo disfrutas la bicicleta? La pasión de Areli nos gusta mucho porque es una invitación también al público. ¿Con qué cerrarías tú? Bueno, pues me gustaría agregar a lo que comentó Areli de las virtudes de la bicicleta. Me parece a mí que es la máquina más energéticamente eficiente que hay, pues transformas tu propia energía en tu medio de transporte y no emites nada. Es decir, al contrario, tiene múltiples cobeneficios como los que ya mencionaba Areli, ¿no? Pero energéticamente es tal que transformas casi toda tu energía en movimiento. Y ese movimiento que generas por tu propia energía te proporciona un nivel de felicidad increíble. Yo con todas las personas que platico que utilizamos bicicleta y nos dicen, pues es que, ¿qué experimentas cuando la bicicleta, cuando vas en bicicleta? Pues el, el, el viento sobre tu cara te proporciona esa felicidad, una sensación de libertad que no te la representa ningún otro medio de transporte, sobre todo porque tú mismo vas moviéndote al unísono con la máquina que te transporta y eso, créeme que representa una felicidad y en mi caso es una fuente de inspiración. Cuando yo estoy haciendo labores de oficina en el que me exige mucho pensar y mucho planear, mucho diseñar, normalmente trato de salir a un espacio verde. Si puedo hacerlo en bicicleta, mucho mejor, porque me permite desconectar de todo esto, de todo ese día a día y como mencionaba Areli, es uno de los momentos más felices porque cuando estás trabajando y cuando puedes utilizarlo para ir de tu oficina a tu casa, te permite desconectarte del trabajo, llegas a la casa ya con un ánimo distinto, quieres incluso seguirle, a veces te pasas de tu casa porque, ay, bueno, voy a darme otra vueltecita porque estoy súper rico en la bicicleta y eso te permite desconectar, pensar solamente en tu respiración, en tu cuerpo, en cómo vas sintiendo esas sensaciones. Creo que es una fuente de inspiración para mí y así siempre lo he puesto, ¿no? El ciclismo te da muchos cobeneficios, pero también es una fuente de inspiración que te permite ser más creativo, te permite desarrollarte de mejor forma a nivel personal, cómo convives con tu familia. No es lo mismo llegar con los pelos de punta porque el tráfico te atoró una hora, a llegar un poquito hasta sudado porque la bici también te permite sacar muchas toxinas, llegar tranquilo a casa y convivir de mejor forma con tus seres queridos. Eso también es uno de los múltiples beneficios que le he encontrado a la bicicleta y pues, ¿por qué no? Invitar a todos a atreverse. A veces se percibe como que en Jalapa la topografía no te permite usar bicicleta, pero yo en todas las veces que la he agarrado, he visto siempre a personas que incluso no la usan a nivel recreativo como yo, sino lo que realmente la utilizan como un medio de transporte, que incluso transportan mercancías, aún con la topografía que hay. Entonces eso me da mucho ánimo, mucha esperanza de que si todo el mundo empezamos a cambiar ese paradigma de movilidad en esta ciudad, podrá ser mejor, más incluyente y podrá ser muchos beneficios también para el medio ambiente. Bien, pues muchísimas gracias y al público les agradecemos y vamos a insistir con el tema. Jalapa tiene entre 150 y 200,000 vehículos. Se supone que la ciudad solamente soportaría, digamos, de manera eficiente o efectiva 60,000 y si pudieran ser menos, mejor. Si pudieran ser bicicletas y caminar, muchísimo mejor. Entonces agradecemos mucho al público de Debate Capital. Agradecemos a nuestros dos invitados, agradecemos mucho, sobre todo la congruencia, el trabajo, el activismo, las políticas públicas, todo lo que nos enseñan ustedes. Y pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Areli, muchísimas gracias. Sergio Angón, muchísimas gracias. Y al público, nos vemos en la siguiente emisión de Debate Capital. Y muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.